Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de la Catrina del libro de la vida. Este ya es el último vídeo, solamente nos queda por hacer su sombrero, las florecitas estas que lleva aquí y las hojas. Estas flores ya os había dicho cómo las hacíais, entonces solamente las vamos a colocar y ya está. Y haremos también las velas y bueno, detalles como lo de sus manguitas y el cuello, que aquí veis que ya lo tengo adelantado porque esa parte del vídeo ya la he grabado, pero bueno, nada, a vosotros os lo voy a poner en orden. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces, para el sombrero vamos a comenzar con el color rojo haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos ahora a cerrar el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer un aumento. Esto de un punto bajo y un aumento lo repetimos 5 veces más y finalizamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos y vamos a comenzar ya a marcar el principio de la vuelta. Y a continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos y marcamos el primero. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento y vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 9 comenzamos haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Y acordaros de poner el marcador al inicio de cada vuelta para que no nos perdamos. Ahora en la vuelta número 16 vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Lo vamos a marcar para no perder el inicio de la vuelta. Y a continuación vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, lo de un punto bajo y un aumento. Tenemos que hacer un total de 27 repeticiones, como ya tenemos una, nos faltan 26, y finalizaremos la vuelta con un total de 81 puntos. Ahora en las vueltas 17 y 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 81 que tenemos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2 y vamos a marcar el primero y a continuación vamos a hacer un aumento. Esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, que son un total de 27 veces, como ya tenemos una nos faltan 26 repeticiones y finalizamos la vuelta con 108 puntos. Ahora en la vuelta número 20 y en la número 21 vamos a hacer los 108 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 22 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos y marcamos como siempre el primero. Ahí tenemos 1, 2
y 3. Y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir alrededor de la vuelta lo de 3 puntos bajos y un aumento. Son un total de 27 veces, nos faltan 26 porque aquí ya tenemos una. Y finalizamos la vuelta con 135 puntos. Ahora en las vueltas 23 y 24 vamos a hacer un punto en cada punto de los 135 que tenemos. Y nos acordamos de poner el marcador al inicio para no perder donde finaliza la vuelta. Ahora en la vuelta número 25 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y marcamos el primero. Y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir esto de los 4 puntos bajos y un aumento durante 26 veces más. Son un total de 27, pero aquí ya tenemos una, así que nos faltan 26 y finalizaremos la vuelta con 162 puntos. Ahora en las vueltas 26 y 27 vamos a hacer un punto en cada punto de los 162 que tenemos y ponemos el marcador al inicio. Ahora en la vuelta número 28 vamos a tejer ya la última, esta 28 es la última, y la vamos a hacer tomando solamente la hebra que está por adentro, ¿vale? En vez de tomar así el punto completo, vamos a tomar solamente esta hebra de dentro. Y ahí lo que vamos a hacer son 5 medios puntos altos juntos en una misma hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 medios puntos altos en la misma hebra. Y ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. En la siguiente hebra hacemos un punto deslizado. Acordaros que tomamos solo la que está hacia la parte de allá. Y en la siguiente otro, 2 puntos deslizados. Y esto es lo que vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Ahora hacemos 5 medios puntos altos en el siguiente punto. 1, 2, solo por la hebra de allá. 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. En el siguiente hacemos uno tomando solo la hebra de allá. Y en el siguiente el otro. Volvemos a repetir. Por la hebra de fuera, la que está hacia allá, hacemos 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora 2 puntos deslizados, haciendo uno en cada punto, ¿vale? No los dos en el mismo, uno en cada punto, pero tomando solo la hebra de atrás. Así que aquí hacemos un punto deslizado y en el siguiente otro. Y así continuamos toda la vuelta. En el siguiente punto comenzaríamos haciendo los 5 medios puntos altos y luego en los dos siguientes 2 puntos deslizados. Y así todo el rato hasta finalizar la vuelta completa del sombrero. Una vez finalizado el sombrero, vamos a empezar a colocarle las flores amarillas, que si recordáis os había dicho en el vídeo, en el anterior no, en el quinto vídeo os había dicho cómo se hacían estas flores y hay que hacer de 2 tamaños, ¿vale? Y aquí tengo las grandes y aquí las pequeñitas. Bueno, al revés, perdón, aquí tengo las pequeñas y aquí tengo las grandes. Y se las vamos a ir colocando alrededor del sombrero, solamente en la parte que va apoyada en su cabeza, ¿vale? Vamos a comenzar así y vamos a ir haciendo alrededor y luego otra fila por encima y así vamos a ir haciendo filas de flores hasta que lleguemos arriba. Podéis dejar esta parte de aquí del centro sin colocarle nada, ¿vale? Porque como lleva estas 2 flores que le vamos a poner ahí, pues fijaros que yo tampoco le he puesto nada, ahí no le he puesto flores amarillas. Podéis dejarle ese centro sin colocarle ninguna flor amarilla para luego colocarlo otro. Pero el resto sí le vais poniendo así alrededor las florecitas amarillas que hayáis hecho. Así se quedaría entonces con las flores ya colocaditas todas alrededor. Si veis, he dejado un hueco aquí en el medio, ¿vale? No he gastado más hilo en hacer más flores, porque ahora le vamos a colocar las 2 flores grandes que lleva, estas 2,
con las hojitas también. Estas mismas flores, que os las voy a enseñar ahora cómo se hacen, son las mismas que lleva también en su cara. Aquí tengo la que ya las tiene puestas, ¿vale? Estas dos amarillas son iguales que estas dos rosas. Entonces os voy a decir cómo lo hacemos. Entonces voy a hacerla con el hilo rosa mismamente. Tenemos que hacer 2 en rosa y 2 en amarillo. Con el hilo de tejer, ¿vale? Este ya no es el hilo fino con el que hemos hecho las otras flores. Este es el mismo hilo con el que estamos tejiendo la muñeca, el mismo grosor. Así que vamos a empezar haciendo 23 cadenas. Y una vez que tenemos las 23 cadenas, nos vamos a regresar haciendo un aumento de punto alto en la primera cadena. Así que tomamos hebra. Vamos a saltar 2 cadenas y en la siguiente es donde nos vamos a meter, ¿vale? Porque como es un aumento de punto alto, tenemos que dejar 2 cadenas de separación. Así que ahí nos vamos a meter y hacemos un punto alto, tomamos hebra y en el mismo punto otro. Y así tenemos el aumento de punto alto. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora esto que os voy a decir lo vamos a repetir hasta el final de las cadenas. En la siguiente cadena hacemos 3 puntos altos juntos, ahí en la misma, así que hacemos uno, ahí mismo, otro, y ahí mismo, otro, y en la siguiente cadena un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a repetir hasta el final de todas las cadenas. Hacemos en la siguiente cadena 3 puntos altos juntos en la misma y luego en la siguiente cadena un punto deslizado y de nuevo en la siguiente 3 puntos altos juntos y en la siguiente un punto deslizado y así vamos hasta el final. Al llegar al final de las cadenas hacemos una cadena y cortamos la hebra. Dejáis un poquito de hebra larga para poder coserlo. Ahí está. Y la flor es solamente enroscando así esto sobre sí mismo y ahí es como se queda ya la flor. Como ya digo, necesitamos 2 de color rosa y 2 de color amarillo. Aquí las tengo ya a las 4 y ahora le vamos a colocar las amarillas en su cara. Las rosas de momento las vamos a dejar apartadas hasta que hagamos las hojas. Estas amarillas se las tenemos que colocar a cada lado de su cara, más o menos aquí donde terminan los ojos. Así, como sujetando un poquito el pelo, ¿vale? Llevamos el pelo un poquito hacia atrás, ahí le colocamos una y en el otro lado hacemos lo mismo, llevamos un poquito el pelo hacia atrás y ahí le colocamos la otra, así como más o menos en sus sienes. Así le quedan ya las flores colocadas en la cabeza y ahora vamos a hacer la hojita verde, que aquí ya tengo una, ¿vale? Son 2 hojitas verdes que tenemos que hacer para colocárselas aquí encima del gorrito y así luego le podemos poner también las flores rosas. Entonces para las flores vamos a comenzar levantando 21 cadenas. Perdonadme que he dicho que para las flores levantamos 21 cadenas, ¿vale? No, para las hojas levantamos 21 cadenas. Ya sé que lo estáis viendo, pero bueno, hay gente que trabaja con subtítulos y a lo mejor lee y bueno, he dicho flores, pero no. Estamos haciendo las hojas. Para las hojas comenzamos levantando 21 cadenas y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto deslizado en la primera cadena. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Uno y en la siguiente otro, van 2. Hacemos ahora 3 medios puntos altos, también uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Luego de los 3 medios puntos altos vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos altos hacemos de nuevo 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Después de estos 3 medios puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora vamos a finalizar con 4 puntos deslizados. Hacemos 1,
2, 3 y 4. Al llegar aquí al final hacemos una cadena y ahora vamos a tejer por este otro lado de las cadenas. Vamos a esconder esta hebra aquí para que lo veáis bien, por esta parte de las cadenas. Así que vamos a comenzar haciendo 4 puntos deslizados, igual que antes. Así que tomamos la hebra que se nos ha quedado de la cadena por el otro lado y hacemos 4. Ahí tengo 3 y uno más, 4. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos ahora 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Después de estos 3 medios puntos altos vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos de nuevo, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en la última cadena que nos queda, aquí, esta última de aquí, hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Y así se nos queda la hojita. Ahora vamos a esconder una de las hebras, ¿vale? La escondemos pasándola por entre los hilos de la hoja que tenemos y con la otra hebra que nos vamos a quedar vamos a utilizarla para coserlo al gorrito, ¿vale? Entonces yo voy a esconder esta de aquí porque considero que esta parte de aquí es más bonita que esta, así que esta la voy a dejar para abajo, para la parte de abajo del gorro, de su sombrero, perdón, y esta parte va a ser la que voy a dejar visible como la punta de la hoja. Y ahora las dos hojas las vamos a coser aquí en el centro. Coserlas fácil, o sea, solamente vamos a pasar la hebra hacia el otro lado y esta también y les hacemos un nudo ahí y ya está. Aquí ya las tengo pasadas, por aquí podéis verlo y ahora es lo que digo, con estas dos hebritas de cada hoja pues voy a hacer un nudo ahí y así ya no se me van a salir. Y si queréis podéis esconder estas hebras. Y vamos a colocar también las flores, perdón, de color rosa. Hacemos lo mismo, con estas hebras las pasamos hacia el otro lado y hacemos un nudito. Y podéis darle también unas puntadas así desde el centro hasta abajo para que se quede pegadita, ¿vale? Para que no se quede así suelta. La unís así y le pasáis un poquito ahí de hilo. Y vamos a colocar una aquí y otra justo al ladito, ahí en el medio. Y ahí está finalizado el gorrito. Nos faltan hacerle las velas, pero antes le vamos a hacer el bordadito que lleva, le vamos a colocar, mejor dicho, el bordado que lleva en sus brazos y también le vamos a colocar su collar. Entonces, el bordado o puntilla, os lo había enseñado en la lista de materiales, ¿vale? Es este de aquí, cada uno le puede poner lo que quiera que tenga o lo que más le guste, incluso si queréis podéis hacerle algunos puntos tejidos, si os gusta más. A mí es que me gusta así finito. Entonces, si conocéis alguna manera de hacer los puntos tejidos y os gusta cómo queda, pues se lo hacéis tejido. Y si no, pues yo se lo voy a colocar así, que ya os lo había dicho en la lista de materiales. Y podéis darle un par de vueltas si queréis que se note más. Ahí. Y nada, tomamos simplemente la medida, lo vamos a coser solo por la parte esta de aquí, por esta parte estrechita, para que esto de aquí se quede sueltito. Y ya está, esto es fácil. Así está ya colocada la puntilla de sus mangas y ahora le vamos a hacer el detalle que lleva en el cuello. Como os había dicho en la lista de materiales, yo voy a utilizar este listón que tengo aquí. Es un poquito ancho, así que lo voy a doblar al medio, así, y se lo vamos a colocar alrededor del cuello, así dobladito al medio, nada más. Y ahí lo podéis atrás coser o pegar o hacer un nudo, lo que más os guste a vosotros. Pero en su defecto, en el caso de que no tengáis este listón, podéis hacerlo también con hilo de coser. Simplemente
de tejer, perdón, con el mismo hilo que hemos hecho su ropa. Le vamos a dar simplemente unas vueltas alrededor del cuello hasta que se forme el grosor que vosotros queráis. Y bueno, pues ahí es la manera de que se os quede el collar. Yo voy a ponerle esto. Y ahora en el centro de su collar lleva una piecita dorada, que yo le voy a colocar esta que os había enseñado en la lista de materiales, pero como ya digo, podéis utilizar cualquiera que vosotros tengáis o que vosotros os guste. Entonces, esta piecita, como es para hacer pendientes, ¿vale? De esto de manualidades, tiene aquí un trocito que a mí me sobra, así que si os pasa eso, con un alicate o con cualquier cosa, le cortáis. Y ahora yo, aprovechando que esta pieza tiene así un pinchito, se lo voy a clavar ahí en el cuello y le voy a dar un poquito de pegamento. Y bueno, pues así se queda su collar ya terminado. Y ahora vamos a hacer las velas, que aquí ya tengo algunas. Yo en la anterior, Katrina, hice un total de 10 velas. 4 para la falda, que se las he puesto así alrededor, y 6 para el gorrito, también así alrededor. Pero ya sabéis que vosotros podéis hacer la cantidad de velas que queráis, ¿vale? Entonces, necesitamos la goma eva de color amarillo y la goma eva de color blanco, lo que os había dicho en la lista de materiales. Como os comenté allí, si no os gusta la goma eva o foam, también se llama foam, si no os gusta este material podéis intentar hacerlo con fieltro, en lo mismo que hemos hecho los ojos, ¿vale? Ese tipo de material con fieltro. O si sabéis hacerlo de alguna manera tejido, bueno, pues eso ya os lo dejo a vosotros. Yo, como ya os comenté, tejido era imposible porque no se sostenía de pie, no se quedaba rígido, entonces lo he hecho con este material. Para hacerlas vamos a cortar un pedacito en el color amarillo, así como lo veis aquí. Lo voy a dibujar para que lo podáis ver. Vamos a hacer una parte de arriba, así como si fuese el fuego, ¿vale? De la vela, pero no lo vamos a cortar aquí, sino que vamos a hacer un palito recto hacia abajo. Da igual la medida que tengáis porque ya luego lo recortamos al tamaño que más os guste, ¿vale? Entonces podéis hacer el palito ahí hasta el fondo, que tiene esto casi unos 5 centímetros, pero da igual, luego lo podemos recortar. Y lo vamos a cortar así. Una vez que tengamos este palito cortado, o la cantidad de palitos que queráis, en mi caso ya digo que son 10, lo vamos a colocar en la goma eva de color blanco, poniéndole un poquito de silicona caliente aquí en la punta. Así. Y lo vamos a colocar ahí de modo que solo sea el palito lo que se queda pegado a la silicona. La parte de arriba se queda fuera. Y ahora lo vamos a enroscar, con cuidado de no quemaros, ¿vale? Porque la silicona caliente quema. Lo vamos a enroscar un poquito. Me he puesto a hablar y se me ha enfriado enseguida, pero bueno, para explicaros sirve. Ahí lo vamos a enroscar y una vez que lo tenemos bien pegadito, cortamos. Ahí está. Y ahora le vamos a dar el largo, el tamaño que nosotros nos guste más. Yo estas de aquí las tengo a un tamaño de más o menos 4 centímetros en total, ¿vale? Desde el fuego, desde donde empieza la puntita del fuego, hasta, bueno, 3,5. 3,5 centímetros más o menos es de largo que he dejado en estas. Entonces, una vez que hagamos una al tamaño que nos guste, pues simplemente las otras que vamos haciendo las colocamos así y le vamos a cortar el sobrante tomando como referencia la primera, la que nos ha gustado, el tamaño que hemos hecho. Y así es como se hacen las velitas. Tenemos que hacer 10 en mi caso y ahora se las vamos a colocar alrededor del sombrero, pues poniéndole un poquito de pegamento caliente así en la punta y las vamos colocando pues por ahí alrededor. Ahí tengo una, 2 y como ya digo podéis hacer la cantidad que a vosotros más os guste, podéis llenarlo de todo, podéis hacer menos, como vosotros queráis. Y una vez que tenemos ya pegaditas todas las del sombrero, lo vamos a colocar las otras en la falda. Como la falda tiene flores por la parte de delante, ¿vale? Yo por atrás no le he puesto, voy a aprovechar para ponerle las velas, perdón, que le he dado un golpe a la cámara, para ponerle las velas por la parte de detrás. Entonces, como tengo 4, voy a poner una así de cada lado y otras 2 también, una por aquí y otra por allí.
Y así se queda ya el vestidito. Ahora le damos un poquito de forma. Aquí no puedo porque me choca la muñeca con la cámara, pero bueno, le damos un poquito de forma y estiramos bien, así la parte de abajo, y por ahí se queda. Ahora os lo enseño. Así es como quedaría. Aquí ya tenemos finalizada nuestra Catrina. Por aquí tenemos también la otra, la que ya tenía. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de la Catrina del libro de la vida, los vídeos, ¿vale? Porque eran bastantes, es un trabajo bastante laborioso, así que si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco muchísimo, de verdad. Espero que os haya gustado el resultado de vuestra Catrina, me encantaría verla, así que si subís alguna foto a redes podéis etiquetarme en Instagram o en Facebook, os dejo aquí un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis encontrar. Nada, pues después de este vídeo empezaré a mirar así alguna idea para Navidad, que se acerca la Navidad, así que a ver qué se me ocurre para traeros al canal. Y si no quieres perdértelo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo esté subiendo un vídeo y así pues seguimos tejiendo juntos. Y nada, lo dicho, pues muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!